¿Qué tal, chicos? De segundo y secundaria nos vamos a encontrar como todos los días jueves para desarrollar el curso de lenguaje. ¿Ok? Entonces, las clases anteriores hemos estado viendo la clasificación de algunas palabras. Hoy vamos a seguir también con la clasificación o mención de algunos tipos de palabras. En este caso, una palabra muy común que vamos a reconocer. He agregado aquí una oración relacionando a la imagen que estamos viendo, que son unos niños cocinando, ¿no? Entonces, la oración que he colocado es, los niños cocinan algo delicioso. Y en esa oración te habrás percatado que he resaltado una palabra de otro color. ¿Cuál es esa palabra? Cocinan. Muy bien. Ahora, esta palabra, con relación ya a la oración que tenemos ahí, ¿qué expresa esta palabra? Cocinan. Ya está expresando una acción. Entonces, hemos identificado que la palabra cocina expresa una acción. Ahora, recordarán chicos qué tipo de palabras son aquellas que van a expresar o van a señalar una acción. A ver, te pongo dos alternativas. ¿Serán los artículos o los verbos? Yo sé que ya tienes la respuesta. La palabra que indica una acción es un verbo, correcto. Y es el tema que hoy vamos a desarrollar. ¿Qué es el verbo? Ya vamos a definir qué accidentes gramaticales también posee, ¿no? Entonces, como decíamos, el tema de hoy es el verbo. ¿Ok? Para eso vamos a definir qué es el verbo. Primero, vamos a conocer la etimología, o sea, el origen de esta palabra. Nos dice que proviene del latín verbo. Y este latín tiene como significado palabra o también lo más importante. ¿Ok? Esa es la definición etimológica. Proviene del latín verbo, que tiene como significado palabra o lo más importante. Luego, la definición semántica, que es la que nosotros, o la que ustedes conocen mayor, de manera más común, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice la definición semántica con respecto al verbo? Dice que va a ser una palabra que va a ser capaz de expresar, ¿qué cosa? Existencia, va a expresar acción, que son las más comunes, van a expresar pasión y un estado. También podríamos agregar, pueden expresar procesos, ¿no? Como de crecer, desarrollar, ¿no? La otra definición es la sintáctica, que hace referencia a la función del verbo dentro de una oración. ¿Y cuál es la función? Ser núcleo del predicado, ¿ya? Esa es la función, núcleo del predicado, o también sintagma verbal. Luego, la definición morfológica que hace mención a la estructura del verbo. Dice que el verbo tiene dos partes, una que se llama raíz y la otra que recibe el nombre de desinencia. ¿Y qué vamos a encontrar en la raíz? El significado principal de la palabra. ¿Y qué vamos a encontrar en la desinencia? Vamos a encontrar los accidentes gramaticales, es decir, persona, número, tiempo y modo. ¿Ok? Entonces, para pasar a la siguiente diapositiva, vamos a resumir. Nos dice que el verbo es una palabra que van a expresar existencia, acción, pasión y estado, y que tiene como función ser núcleo del predicado. Además, presenta accidentes gramaticales como persona, número, tiempo y modo. Eso es el verbo. ¿Ok, chicos? Entonces, ahora vamos a conocer a esos accidentes gramaticales que tiene el verbo, las transformaciones que sufre. ¿Ya? Pero antes vamos a desarrollar una serie de actividades u oraciones, básicamente, para reconocer al verbo. Chicos, recuerda que el verbo que indica acción, estado o proceso.
Recuerden, acción, estado o proceso. Entonces, si tengo la oración, Miguel lee un cuento fabuloso, en esa oración, ¿qué palabra indica una acción, un hecho? ¿Cuál es? Miguel lee un cuento fabuloso. ¿Cuál sería la acción o cuál sería el verbo? Lee. Muy bien, ¿no? ¿Qué hace Miguel? Lee. Ahí está la acción referida al sujeto Miguel. Todos los invitados a la fiesta trajeron grandes regalos. Ya, todos los invitados a la fiesta trajeron grandes regalos. ¿Cuál es la acción? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿O cuál es el verbo? Es trajeron, claro. ¿Qué hicieron los invitados? Trajeron grandes regalos. O sea, el verbo es traer. Ellos estudiaron para el examen final de física. Entonces, en la 3, ¿cuál sería el verbo? ¿Cuál es la acción? ¿Qué hicieron ellos? Según la oración, estudiaron. Estudiaron sería el verbo. Los perros ladraron toda la noche. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Ladraron. Porque ¿qué hicieron los perros? Ladraron, ¿no? Si yo quiero saber la acción, ¿qué hicieron? Rodrigo viajará a París. ¿Cuál es la acción? Es viajará, ¿no? Viajará es el verbo. ¿Qué hizo Rodrigo? Viajó. Entonces hemos encontrado el verbo y como ven, básicamente es descubrir la palabra que expresa una acción, ¿no? Como lo hemos hecho en estas oraciones, ¿no? Hemos encontrado correctamente al verbo. Entonces, como le mencioné anteriormente, vamos a reconocer ahora los accidentes gramaticales que sufre el verbo, ¿no? Como cuáles: persona, número, tiempo y modo. Y vamos a iniciar primero, ¿ya?, reconociendo dos tipos de verbos. Ojo, dos tipos de verbos. Hay más tipos, pero estamos comenzando con estos dos, que es el verbo simple, ¿ya? El verbo simple es aquel verbo que va a ser capaz de expresar la acción a través de una sola palabra, ¿ok? A través de una sola palabra. Por ejemplo, ella habló de ti. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Habló. Aquí el verbo está formado por una sola palabra, entonces es un verbo simple, porque en su estructura, ya, la acción es expresada a través de una sola palabra. Hoy armaremos una gran fiesta. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Armaremos. Es un verbo simple porque solamente está formado por una palabra. Caso contrario, en la perífrasis verbal, no también en los verbos compuestos, nos dice, van a expresar la acción, en este caso, utilizando tres elementos. ¿Cuál es? Es un verbo auxiliar, una preposición como enlace y un verboide. Es decir, el verbo expresa la acción a través de tres elementos. Voy a salir de viaje. Si yo quiero saber la acción, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que voy a salir. Aquí están los tres elementos que hace mención a la perífrasis verbal. Verbo auxiliar, la preposición, que es como un enlace, y el verboide. En este caso, un infinitivo, ¿no? Porque tiene la terminación ir. Pero no te compliques con esa estructura, más sencillo, ¿no? Es decir, que la perífrasis es aquel verbo que se expresa a través de tres elementos. Ahí están los tres elementos. Otro ejemplo. Iré a jugar fútbol. ¿Cuál es la acción que se va a realizar? Ir a jugar. Entonces hemos encontrado al verbo. El verbo de expresar la acción completa. ¿Ok? Entonces hemos conocido verbo simple. El verbo utiliza una sola palabra para expresar la acción. Perífrasis verbal utiliza tres elementos, ya, o tres palabras si lo quieres llamar así, para expresar la acción. ¿Ya? A continuación vamos a encontrar los accidentes gramaticales que anteriormente había mencionado. Primer accidente gramatical es la persona. ¿Y qué nos indica la persona? Dice que hace referencia a las personas gramaticales. ¿Y cuáles son? Primera, segunda, tercera
persona gramatical. La primera persona hace mención a quien está hablando. La segunda persona, con quién se habla. Y la tercera, de quién se habla. ¿Ok? Y cada persona contiene un grupo de pronombres. Por ejemplo, en el caso de la primera persona, contiene al pronombre yo y nosotros. Segunda persona, al pronombre tú, ustedes, usted, vosotros. Tercera persona, él, ella, ellos y ellas. Es importante que ustedes sepan este grupo de personas, ya, primera y segunda, tercera, y qué pronombres se encuentran en esas personas. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí una pequeña actividad. Escribe qué clase de persona presenta el verbo en cada oración. Tú lees. ¿Cuál es el verbo? Lees. Entonces, ¿quién hace la acción? Tú. La persona es quien hace la acción, recordemos eso. Entonces, tú. Tú es el pronombre y vamos a ubicarnos aquí en esta notación. Tú. Tú está ubicado en la segunda persona porque señala con quién se está hablando. Entonces, tú está o señala la segunda persona, ¿no? Y se conjuga con el verbo lees. La siguiente. Yo estudio. ¿Cuál es el verbo? Estudio. Vamos a reconocer la persona en ese verbo. Para tal motivo vamos a ubicar al pronombre yo. Yo, ¿dónde se encuentra? En primera persona. Entonces tiene esa clasificación. Él habla. ¿Cuál es el verbo? Habla. Y este verbo está conjugado con el pronombre él. Él habla. Entonces vamos a ubicar a él. Él pertenece a la tercera persona. Hernán canta. ¿Cuál es el verbo? Canta. ¿Quién hace la acción? Hernán. Hernán canta. Ahora vamos a saber en qué persona se encuentra. Entonces también tenemos que saber el pronombre en el cual está conjugado este verbo. Hernán, lo reemplazamos por un pronombre. ¿Qué pronombre sería? Él. Muy bien, porque está en masculino, ¿no? Entonces sería él canta. Y sabemos que él pertenece a la tercera persona. Y así hemos encontrado o reconocido a las personas gramaticales. ¿Ok? El segundo accidente es el número. El número hace referencia a la cantidad de personas que realizan la acción. Y van a haber dos tipos. Singular cuando es una persona que realiza la acción y plural cuando son dos o más personas que hacen la acción. ¿Ok? Por ejemplo, Clara y Elisa cantan. ¿Cuál es el verbo? Cantan. Muy bien. Ahora quiero saber el número. Tengo que ubicarme en las personas. ¿Y quiénes son? Clara y Elisa. Son dos. Entonces sería plural. Rafael canta. ¿Cuál es el verbo? Canta. ¿Quién hace la acción? Rafael. ¿Cuántas personas son? Una. Entonces es singular. ¿Ok? Entonces tengo las siguientes oraciones. María come. ¿Cuál es el verbo? Come. Muy bien. ¿Y quién está haciendo la acción? María. Y es una sola persona. Entonces está en número singular. Ellos comen. ¿Cuál es el verbo? Comen. ¿Y quién está haciendo la acción? ¿Quién realiza la acción? Ellos. Y ellos son varios. Entonces el número es plural. Nosotras trabajamos. ¿Cuál es el verbo? Trabajamos. Muy bien. ¿Quiénes hacen la acción de trabajar? Nosotras. ¿Y nosotras son una o varias? Son varias. Entonces está en plural. Él conduce una moto. ¿Cuál es el verbo? Conduce, muy bien. Ahora, ¿quién hace la acción? Él y él es una sola persona, entonces el número es singular. El tercer accidente es el tiempo y hace referencia en qué momento se realiza la acción. Y son tres tiempos. Pasado, presente, futuro. Pasado, acción que ya se hizo, que ocurrió. Presente, acción que ocurre en el momento. Y futuro, acción que se realizará en el tiempo, ¿no? Con el tiempo. Recuerden que al pasado también se le llama pretérito, ¿ok? Es un sinónimo de pasado, pretérito. Entonces tenemos los ejemplos. André baila. ¿Cuál es el verbo? Baila. No dice que esté en tiempo presente porque es una acción que ocurre en el momento. Karen bailó. ¿Cuál es el verbo? Bailó. Y este
expresada en pasado, ¿no? Acción que ocurrió. Diego bailará. ¿Cuál es el verbo? Bailará. Y está en tiempo futuro, porque es una acción que recién va a ocurrir. Entonces, actividades. Vamos a reconocer el tiempo en los siguientes verbos. Gastón cocinó. ¿Cuál es el verbo? Cocinó. ¿Y qué expresa la oración? Que la acción ya ocurrió. Entonces, tiempo pasado o pretérito, recuerda. Lucero ganará. ¿Cuál es el verbo? Ganará. La oración está expresando que esta acción recién va a ocurrir. Entonces, tiempo futuro. Jorge estudia. ¿Cuál es el verbo? Estudia. Muy bien. Ahora, esa es una acción que ocurre en el momento. Entonces es presente. Yo amé. ¿Cuál es el verbo? Amé. Muy bien. Está indicando que esta expresión, esta oración está en tiempo pasado, porque ya ocurrió esta acción. El cuarto, ya, accidente gramatical es el modo. El modo nos va a expresar la intención del mensaje, ¿ya? Con qué intención se ha hecho o forma. Y el primer modo es el indicativo, es aquel que simplemente va a expresar un hecho real y objetivo. Por ejemplo, nosotros jugaremos en ese equipo. El verbo es jugaremos. Para saber el modo tengo que interpretar todo el contexto de la oración, o sea, toda la idea. Nosotros jugaremos en ese equipo. La oración y el verbo que expresan simplemente un hecho real. ¿Ok? En el caso del subjuntivo, es aquel que va a expresar qué cosa? Una inseguridad o dependencia, expresa deseo, temor, voluntad, duda, suposición. Por ejemplo, tenemos, no creo que nos aumenten el pago. ¿Cuál es el verbo? Aumenten. Y quiero saber, debo interpretar todo el contexto. No creo que nos aumente. Ah, está expresando una duda. Entonces está en modo subjuntivo. Otra oración. Ojalá vuelvas pronto. ¿Cuál es el verbo? Vuelvas. Quiero saber modo, interpreto todo el sentido de la oración. Ojalá vuelvas. Ah, está haciendo un deseo. Como expresa un deseo, modo subjuntivo. ¿Ok? El tercer modo es el modo potencial o también llamado condicional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque expresa una condición o dependencia. Por ejemplo, yo te amaría si me trataras mejor. ¿Cuál es el verbo? Amaría. Y también hay otro verbo, trataras, ¿no? Pero aquí amarías es el verbo principal, la acción importante o principal, ¿ya? En esta oración. Entonces, subrayamos y vamos a encontrar el sentido. Dice, yo te amaría. Yo te amaría. Ah, está expresando una condición. ¿Cuál es la condición? Que me trates mejor. Entonces, modo potencial. Te esperaría si tuviera tiempo. Ah, también hay una condición, ¿no? ¿Cuál es la condición para esperar? Que tenga tiempo. Entonces, como expresa una condición, es el modo potencial. ¿Ok? Vamos a reconocer luego el cuarto accidente, perdón, el cuarto modo, que es el imperativo. El imperativo es aquel que va a expresar una orden, un ruego, un pedido, ¿no? Por ejemplo, tenemos ama a tu prójimo. Es una orden, ¿no? El verbo es ama. Luego, vengan mañana urgente. Es un pedido. El verbo es venga. Como expresa un pedido, modo imperativo. ¿Ok? Vamos a desarrollar unas actividades aquí con respecto al modo. Dice, Sergio, retírate del cuarto. ¿Cuál es el verbo? Retírate. Muy bien. Ahora leo todo el mensaje. Sergio, retírate del cuarto. Es una orden. Si es una orden, está en modo imperativo. Recuerden, ¿ya? A ver, vamos a completar todo esto. Listo, modo imperativo. Ella mira la televisión. ¿Cuál es el verbo? Mira. ¿Y qué expresa la oración? Simplemente informa un hecho. Entonces es en modo indicativo. Ellos escuchan la explicación. ¿Cuál es el verbo? Escuchan. Muy bien. Y el texto que está expresando una información. Entonces está en modo indicativo. Sebastián, guarda tu lápiz. ¿Cuál es el verbo?
guarda. ¿Y qué expresa la oración? Un pedido. También si deseas una orden. Esto es un imperativo. Ojalá me regalen un celular. ¿Cuál es el verbo? Regalen. ¿Y qué expresa? Está en modo subjuntivo porque está expresando un deseo, ¿no? Ojalá. O llovió mucho. ¿Cuál es el verbo? Llovió. ¿Y qué expresa la oración? Un hecho. Entonces es indicativo. Tal vez ordene mi cuarto. ¿Cuál es el verbo? Ordene. Entonces, ¿cuál es el mensaje cuando dicen tal vez ordene? Es una duda, ¿no? Una posibilidad. Entonces está en modo subjuntivo. Entonces, chicos, hemos visto que es el verbo, luego dos tipos, que es el verbo simple y perífrasis verbal. Luego, los accidentes gramaticales que sufre el verbo. ¿Y cuáles son? Persona, número, tiempo y modo. ¿Ok? Ahora pasamos a las actividades que están en su libro.